La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es viernes 3 de febrero. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos del 14 al 29. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre, y algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó un día una oportunidad, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y se lo juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse los discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, este Evangelio de Marcos es un relato de la muerte del Bautista que se aparta bastante de la línea del mismo Evangelio. Llama la atención que esté colocado dentro de una unidad, la que forman el envío de Jesús a los discípulos y su vuelta de la misión para comunicar a Jesús lo que habían hecho. Con esa división, quizá pretende el autor comunicarnos cuál es el punto final al que van a llegar muchos de ellos: la persecución y la muerte. Otro objetivo del autor podría ser poner en paralelo la muerte del Bautista con la muerte de Jesús. Hay informaciones diferentes sobre las causas de la muerte del Bautista. Este Evangelio la atribuye al odio de Herodías contra él. La causa de esa actitud era la acusación profética del Bautista contra el matrimonio de Herodías con el tetrarca rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodías había estado casada con el hermano de su actual esposo, y el Bautista denunciaba el hecho basándose en el Levítico, que prohíbe casarse con el hermano o hermana de la persona difunta. El historiador Josefo, judío pero hombre del imperio, da otra explicación. Afirma que la causa de la ejecución del Bautista fue su creciente popularidad, que era una amenaza pública. El relato es miserable y feo, sórdido diríamos con una palabra,
por las circunstancias que concurrieron en la ejecución de Juan. Herodes celebraba su cumpleaños y había invitado al banquete a sus magnates y tribunos y en general a los principales de Galilea. Admiraba al Bautista y le gustaba escucharlo, aunque Juan lo criticara. Él no hubiera querido ejecutarlo, pero hizo ante toda la concurrencia un juramento precipitado. La hija de Herodías bailó tan bien que gustó a toda la gente, a todos los asistentes. El rey dijo a la joven que le daría lo que le pidiera, y se lo repitió con juramento añadiendo: aunque me pidas la mitad de mi reino. Todo fue rápido. La joven se lo contó a su madre Herodías. Ésta le indicó la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente la joven le presentó la petición al rey. El rey se puso muy triste, pero mandó al guardia que le trajera en una bandeja la cabeza de Juan. El guardia se la entregó a la niña y ésta a su madre. La rapidez de la operación indica que Herodías tenía perfectamente planeados todos los puntos. Como decíamos, todo es miserable y mezquino en este relato. Verle a Herodes presa de la concurrencia y de la hija de Herodías es un inmenso ridículo. Ver que opta contra su conciencia por quedar bien con la concurrencia al cumplir una promesa precipitada que no le obligaba es una indecencia miserable, y traer en la bandeja la cabeza del profeta a la vista de todos los presentes es un detalle terrorífico. En fin, el Bautista murió como había vivido, firme, entero, recto como un roble. Plegaria, preparando el camino. Una voz grita: abrid paso al Señor, preparadle el camino. Deshaced las barreras que os dividen, abrid vuestros palacios exclusivos, destruid los tugurios, donde echáis a la gente que hundís en la miseria, levantad casas habitables y dad la mano a las mujeres, que son hermanas y no siervas. Y la voz sigue pregonando: abrid paso al Señor, preparadle el camino. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patsi Loidi en Evangelio Vivo.